Plaza La Ceiba presenta. Y el día de hoy, pues me gustaría remarcar algo que a mi parecer se me hace muy interesante. El martes 14 de junio, el presidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, elaboró y publicó una carta, con respecto al tema de los altos precios del petróleo y en especial los altos precios de la gasolina. Los altos precios del petróleo pues muchas veces no solamente se reflejan en la gasolina, pero la gasolina es lo que digamos que de forma más clara los consumidores padecen. Y en este sentido, Estados Unidos tiene, pues, digamos, un padecimiento muy fuerte con respecto a estos altos precios de la gasolina que tienen hoy en día. Y una de las cosas que él hace hincapié en este sentido es que el, los precios de la gasolina son 15% más caros que en sí el precio del petróleo. Y este 15% más alto en realidad refleja que se han triplicado los costos de refinación. Es decir, las refinadoras tienen un lugar muy importante dentro de todo la estructura de consumo, digamos, energético mundial, porque uno no puede agarrar y consumir el petróleo crudo que se extrae, digamos, de los pozos, de los distintos pozos alrededor del mundo. Uno no puede agarrar y de eso que sale directamente meterlo al coche y poner a andar los carros, los vehículos, e incluso los aviones, trenes y todo el andamiaje que funciona así. El petróleo se tiene que refinar. Entonces, para que nosotros podamos consumir este petróleo necesitamos toda una industria que se dedique a refinar ese petróleo. Esta industria en Estados Unidos ha aumentado sus márgenes, sus ganancias en 3 veces, si lo medimos eso, desde el 2020, es decir, desde los inicios de la pandemia. Se han triplicado sus márgenes. Esto significa que la gente en Estados Unidos especialmente está pagando más cara la gasolina, básicamente 3 veces más cara de lo que lo deberían de estar pagando, aún con el efecto de los precios, de los altos precios del petróleo, provocado tanto por la política monetaria del mismo Estados Unidos, que ya hemos platicado aquí en otras ocasiones, pero también por el conflicto de Rusia y Ucrania. Y resulta que este problema de que la refinación se ha hecho más cara es un problema mundial. Y este problema tiene que ver con que el mundo ha ido reduciendo su capacidad de refinación. Se han ido apagando refinerías, no se les ha dado mantenimiento correctamente, no se ha invertido en mejorar las tecnologías y las capacidades de refinación alrededor del mundo. Y esto se refleja en que hoy en día en el mundo se refinan alrededor de 3 millones menos de barriles de petróleo al día. Ha bajado en 3 millones. Y en el caso en específico de Estados Unidos, este número ha bajado en 800,000 barriles de petróleo al día, casi 1 millón de barriles de petróleo al día menos, y esto lo pone en su menor nivel de capacidad de refinación a Estados Unidos, lo pone en un nivel muy bajo, tan bajo que es el menor nivel en más de 50, en más de 5 años, ¿no? Entonces, esto tiene a Estados Unidos en un problema muy fuerte porque su capacidad de refinación ha estado disminuyendo y eso provoca que al haber menos refinerías, los precios suban porque esas pocas refinerías que quedan tienen digamos que una mayor demanda y un mayor poder en el mercado para poder poner los precios que ellos quieran, ¿no? Entonces, básicamente, Joseph Biden le platica a ellos que hay que, digamos, hacer todo lo posible para que haya más refinerías, se aumente la capacidad de producción de esas refinerías y por lo tanto los precios de la gasolina puedan disminuir. Esto es algo sumamente relevante para México. ¿Por qué?
porque al contrario de las políticas emprendidas en Estados Unidos y también muy alrededor del mundo, México desde el 2019 comenzó un plan, todo proyectos, como por ejemplo la refinería de Dos Bocas, pero también la reconfiguración de las refinerías alrededor de México que no habían recibido inversión, y también la adquisición de esta refinería en Estados Unidos mismo, la refinería de Deer Park, y con eso México ha ampliado su capacidad de refinación y aún que ha ampliado su capacidad de refinación, todavía le queda camino porque todavía la refinería de Dos Bocas tiene que entrar en funcionamiento, primero en una etapa de pruebas y luego en pleno funcionamiento. México está ampliando su capacidad de refinación cuando Estados Unidos apenas está pensando, se ha dado cuenta del problema de no haber invertido fuertemente en las refinerías y ahora Estados Unidos apenas va a empezar un plan para incrementar su capacidad de refinación, cuando México ya lleva pues algunos años ya aumentando esa capacidad de refinación. Entonces, ¿esto qué significa en términos, digamos que en términos reales o en términos coloquiales? Significa varias cosas. Primero que nada, eso ha ayudado a que México no tenga precios del petróleo, de la gasolina en específico, precios de la gasolina tan altos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, obviamente, además del subsidio que está metiendo el gobierno, pero si tú como gobierno además aumentas tu capacidad de refinación, pues la necesidad de meter ese subsidio pues se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Pero por otro lado, cuando la refinería de Dos Bocas ya llegue a estar en pleno funcionamiento y la reconversión de todas las demás refinerías ya también terminen y estén a su máxima capacidad, no sería raro ver el caso de que México comience a refinar petróleo de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos van a continuar con esta situación muy fuerte y una de las posibles soluciones para ellos va a ser mandar sus petróleos a las refinerías mexicanas para que las refinerías mexicanas puedan entregarle un petróleo un poco más barato que las mismas refinerías norteamericanas, lo cual es una paradoja muy interesante porque México antes mandaba muchísimo petróleo a Estados Unidos para que Estados Unidos refinara ese petróleo y nos lo entregara a los mexicanos como gasolinas. Al parecer ahora se está revirtiendo el ciclo y no me extrañaría que el próximo año o en el 2024 pudiéramos observar el efecto contrario, que Estados Unidos envía el petróleo a México, México lo refina y obviamente México quedándose, digamos, con las ganancias de ese negocio que al parecer, no dicho por mí, dicho por el presidente de los Estados Unidos de Estados Unidos de América, es un negocio muy lucrativo, es un negocio muy fuerte y que a la vista del nuevo panorama mundial internacional económico, pues resulta que son decisiones, obviamente, apuestas de política pública que al parecer están dando resultados muy fuertes, y en apoyo, obviamente, pues a la economía, no solo de los mexicanos, sino al parecer también en apoyo, digamos, a la economía norteamericana de que su vecino del sur pueda refinar y pueda otorgarle precios más baratos. Entonces, pues yo creo que todas las políticas públicas, mi recomendación para muchas personas que inmediatamente se meten, digamos, a dar un juicio sobre diversas políticas públicas, es que las políticas públicas deben de ser analizadas con base en los resultados y los resultados tienen que ver con también que esa política internamente sea coherente, pero también tiene que ver con el contexto internacional y el contexto mundial. Y muchas veces lo que parecía una mala idea, como cuando se comentaba que el mundo estaba dejando de refinar, puede a lo largo de los años convertirse en una muy buena idea cuando todo el mundo ahora necesita refinar más y tú comenzaste antes a invertir en esa capacidad, en aumentar la capacidad de refinación. Entonces, bueno, se me hace interesante, paradójico y creo que eso nos da un poco a los analistas de ser mesurados a la hora de analizar las cosas y analizarlas con base en los datos económicos que tenemos enfrente y ver si eso hace sentido en el contexto mundial. Y hoy por hoy, al parecer, refinar hace mucho sentido, es muy rentable y bueno, y México pues lo está haciendo y está creciendo su capacidad para hacer eso.